Hola, mi nombre es Michelle Contreras y bienvenidos a Palabras de Otoño. Hermosos lectores, espero que estén muy bien. Recuerda que si aún no estás suscrito en este canal, puedes suscribirte en la partecita de abajo y de verdad te lo agradecería un montón. Y es que el día de hoy les voy a hablar de una de mis autoras de poesía favoritas en el mundo hasta ahora, y es de Emily Dickinson. Vamos a pasar por su vida personal y profesional y obviamente todo lo que hizo y dijo esta mujer. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Emily Dickinson decidió vivir en soledad y escribir poesía. Su manera de ver la vida y su manera de escribir también poesía hicieron que se convirtiera en una de las mujeres más representativas de la poesía lírica americana y una de las mujeres más brillantes de la literatura moderna. Desde la niñez destacó muchísimo en los estudios, pero sobre todo le llamaban la atención los astros y la naturaleza. Llenaba muchísimos cuadernos, especialmente con apuntes de flores. Junto a su hermana Vinnie, Lavinia, estudió en la Academia Amherst, cuyo programa de carácter científico llamó especialmente su atención. Es decir, todo esto que tenía que ver con la astronomía, la botánica, la química, las matemáticas, la biología, la geología y la historia natural. En muchos de sus versos se ve especialmente particularidad, sobre todo cuando hace mención a algunas flores que a ella le gustaban. Desde que nació el 10 de diciembre de 1830, su vida se vio catalogada y muy mandada por la religión. Sobre todo también un poco reprimida debido a las posiciones sociales y políticas que poseía su padre y su abuelo. Dentro de este protestantismo, la única expresión artística aceptada era el hecho de pertenecer al coro de la iglesia. Mientras pasó el tiempo, Emily fue capaz de ir a la universidad. ¿Pero cómo es esto posible en pleno siglo XIX? Pues es que fue a una universidad exclusivamente de mujeres. Esto requería que ella viviera allí, y es que allí permaneció aproximadamente 10 meses. Aún se desconocen muchas cosas de la vida de Emily, pero el retiro de la universidad es una de ellas. Pues lo único que se conoce es que Austin, su hermano, fue por ella a recogerla. Solo existe un único retrato de Emily Dickinson, que se los estaré dejando por aquí, pues no se dejaba retratar mucho, y este retrato que les muestro es apenas cuando tenía 17 años. Su hermano se casó con Susan Gilbert, y esto de cierta manera hizo que Emily la considerara también su hermana, por lo que tenían muchas cosas en común. Y aunque su relación con Austin de cierta manera se alejaba un poco, ella empezó a tener una excelente relación con Susan. Incluso se escuchan ciertos rumores al respecto de otro tipo de relación, y es que Emily empezó a considerarla como una de sus lectoras favoritas, pues le envió aproximadamente más de 270 poemas y Susan los leyó cada uno, pues en varios casos muchos de ellos habían sido creados exclusivamente para Susan. Emily tomaba muy en serio todas las recomendaciones que le daba Susan, y en una de sus cartas Susan le escribió a Emily algo así como: exceptuando a Shakespeare, me has ayudado más que nadie a adquirir nuevos conocimientos. Y es que con el paso del tiempo, Emily proporciona ciertos pronombres para sus seres queridos y seres más allegados, haciendo como una referencia de códigos en todos sus poemas. Ella en muchas ocasiones firmaba como el niño, el príncipe, el conde o el duque. Emily conoció la poesía a través de Benjamin Newton, pues gracias a él conoció a autores o la poesía de autores como Thoreau y de los novelistas Nathaniel Hawthorne y Harriet Beecher Stowe. A finales de la década de 1850, Emily sufrió algo así como una eclosión de inspiración, en donde llegó a escribir 52 poemas, en donde la mayoría hacía referencia a estos sentimientos tan profundos de desesperación y pasión. Al principio su poesía, digamos que seguía una estructura como de la época, pero con el tiempo fue más experimental y personal, dando paso a una poesía más metafísica y emocional. Consideraba que las visitas era solamente un cumplido social que podía dejar por ahí, así que con el tiempo se fue distanciando de todo el mundo a su alrededor. Primero solamente salía a su vecindario, luego solamente salía por su casa y posteriormente nunca volvió a salir de su habitación.
En caso de recibir visitas, simplemente hablaba a través de la puerta y no permitía que nadie más la viera. Y adoptó esta costumbre de vestir siempre de blanco en su habitación. Digamos que esto también llega a ser un mito, pero es un mito que ha tenido bastante fuerza durante muchos años. Su aislamiento comenzó más o menos cuando tenía 30 años y terminó precisamente con su muerte a los 55 años. Cuando el padre de Emily Dickinson muere debido a un accidente cerebrovascular, el funeral de él es realizado en el vestíbulo de la granja, por lo cual Emily no se presenta, pero lo que sí hace es dejar la puerta de su habitación completamente abierta. Muchos decían que tal vez Emily tenía algún tipo de enfermedad, pero se atribuye más como a su propia voluntad. Posteriormente, ya cuando se acercaba más o menos su muerte, ella sufrió un desmayo mientras estaba en la cocina y lo que hizo fue que su salud se fue deteriorando poco a poco. Se negó muchas veces a recibir medicamentos y posteriormente terminó escribiendo su último poema. Emily entró en coma y, tal como lo había dicho ella muchas veces, fue enterrada con un vestido de franela blanca. Posterior a unos días, Vinnie o Lavinia, su hermana, entra a su habitación y encuentra muchas carpetas en donde existen o hay aproximadamente más de 800 poemas escritos por Emily. Su primer poemario fue publicado 4 años después de su fallecimiento y poco a poco siguieron apareciendo poemas de ella para llegar a un total de 1800. Emily le había ordenado a Susan y a Lavinia que por favor quemaran todas sus cartas, sin embargo su hermana decidió solo quemar algunas y conservar otras que posteriormente fueron publicadas. Una de las grandes preguntas es por qué Emily no publicó en esta época en donde aún seguía con vida, y una de las razones es precisamente porque en el siglo XIX las mujeres eran muy criticadas si se convertían o eran escritoras, por lo que prefirió esconder sus poemas, dejarlo como algo personal y evitar someterse al escarnio público o avergonzar de algún modo a su familia. Muchos de sus poemas se han analizado y se ha encontrado que cuando hace referencia al sol hace referencia al hombre, y cuando hace referencia a las mujeres hace referencia o lo explica mejor como las margaritas o algún tipo de flor. No quiso en ningún momento seguir ningún patrón de mujer como esa mujer que se queda en casa cuidando a sus hijos, pues pensaba que al dedicarse a sus hijos o algún tipo de autoridad hacía que de cierta manera no pudiera seguir dedicándose a su escritura, que era lo que más amaba en el mundo, por lo que no quería dejar de lado esto. También el hecho de tener una habitación para ella sola hacía que esto representara la libertad, sobre todo para una mujer de esta época, y para que sus pensamientos fluyeran muchísimo mejor. Tampoco se dejaba retratar, y esto es algo bastante curioso, precisamente porque creía que era el único modo de hacerse responsable sobre sí misma. El hecho de que siempre estuviera de blanco también representaba algo así como la energía, la pureza, y que el blanco representaba algo así como la libertad, es decir, una página en blanco. Entonces en una página en blanco se podían decir absolutamente muchísimas cosas. Fue una de las poetas más importantes que ha tenido este mundo, y es que su historia es bastante curiosa. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejarme en los comentarios qué otra vida les interesaría saber de otro autor o autora. Tampoco olviden darle like al video si te ha gustado y seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, X y Goodreads. En todas aparezco como @palabras de otoño. Sí, niña, palabras de otoño. Así que no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente. Bye. Postdata, amo a Emily Dickinson.